Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Juan Diego Lozano. Pues a continuación voy a permitirme explicar brevemente los mapas conceptuales. Bueno, en este video pues les voy a explicar brevemente los 4 mapas conceptuales fundamentales que llevamos a trabajar en parte de clase por inasistencia y sus debidas fallas en la clase. Bueno, el primero es indeterminación jurídica. Bueno, voy a ir pues primero explicando sus ideas principales, diferenciando claramente a los autores y fundamentando como tal su enfoque. Bueno, empecemos con uno que es para mí el más rápido, que es el conceptos de verdad. Bueno, empiezo con la concepción clásica como tal del concepto de verdad, pues como correspondencia es una propuesta inicialmente de Aristóteles. Bueno, según esta idea, es una afirmación prácticamente que corresponde a los hechos. Por ejemplo, si digo la mesa es negra, si en realidad la mesa es negra, pues eso tiene dos concepciones, viéndose desde dos puntos de vista distintos. ¿Qué pasa cuando hablamos de conceptos abstractos como la libertad o la igualdad? Allá hay dos concepciones distintas. Y pues la idea es verificar pues directamente cuál es el modelo que enfrenta obstáculos, ambigüedad también del lenguaje y pues desafíos como tal a la correspondencia. Pues aquí a partir de ello corresponden cuestionamientos pues modernos si la verdad existe una verdad objetiva, o cuáles son las perspectivas para poder hablar sobre verdad. También se ve desafíos a la correspondencia, también que tienen que ver con la coherencia, pues en tal contraste que de la teoría de Aristóteles hablando sobre su coherencia, que si es algo verdadero dentro de un sistema típico, por ejemplo, pues lo que puede pasar en sueños, que eso tiene que ver con propia verdad lógica interna, también pues con las matemáticas, que es cuando pues funcionan por consistencia y no por poder verificar como tal hechos reales. Bueno, también pues existe la verdad pragmática, que eso también tiene que ver con la coherencia, pues la verdad importa si funciona y tienen efectos como tal prácticos. Un autor de ellos es James Dewey. La teoría pragmática se centra en otra pregunta: si en verdad sirve para algo. La verdad es aquello pues que funciona, que se produce y tiene efectos a la final y a largo plazo útiles en la experiencia humana. No importa tanto la verdad absoluta, sino su impacto práctico. También tiene que ver con su impacto político y moral. Desde el constructivismo también se afirma que la verdad depende del contexto cultural e histórico. No existe la verdad universal, sino verdades construidas socialmente a través del diálogo y pues también de lo que socialmente conocemos como un consenso, perdón. También está pues la verdad y el poder. Nietzsche, finalmente pues tenemos una visión un poquito desde Nietzsche disruptiva. Luego pues a partir de ello la vemos en la escuela de Frankfurt. Para ellos fue totalmente una interpretación. No existe una última verdad final, sino lo que llamamos verdad es un discurso de poder. Pues esta teoría es una teoría crítica que busca como tal la dominación a escondidas detrás de lo que consideramos que es el concepto pues de verdad. Bueno, después de revisar aquellos enfoques, entendemos que la verdad puede ser correspondencia, puede ser más que todo no correspondencia sino correspondida. Tiene que tener coherencia interna, utilidad práctica, construcción cultural, que es algo que se veía mucho desde la escuela de Frankfurt, discursos de poder. La verdad pues obviamente no es única, es múltiple y varias veces es disputada. Bueno, para irnos segundo con mapa conceptual, pues el segundo es de indeterminación jurídica. Ahora pues paso a las fuentes de interdeterminación jurídica. Pues la indeterminación del lenguaje como tal, primero pues tenemos los problemas lingüísticos, ahí volvemos a tratar temas de ambigüedad, palabras con varios significados, también vaguedad en términos imprecisos. También en parte señalan una textura abierta en el lenguaje que nunca cubre las posibles causas, por decirlo así. También existen cargos emocionales.
Bueno, ya para meternos en indeterminación de las normas, en cuanto a la indeterminación jurídica, sabemos que los problemas propios de las normas llevan con tal contradicciones entre normas, redundancias, que también complican la interpretación de los juristas, lagunas que pueden ser normativas o valorativas. Esto obliga al juez, pues como tal, a decidir cuando la ley no es suficiente. También hay una indeterminación ideológica, que es el lenguaje jurídico que cuando no es neutro está cargado de valores tanto políticos, sociales, además de la interpretación que tienen los jueces, que actúan con discrecionalidad, se supone, pero en teorías jurídicas no resuelven casos difíciles por el simple el hecho de ser totalmente objetivos. Bueno, la indeterminación jurídica también proviene de lo que ya vemos como lenguaje, las normas obviamente y ideologías. El resultado pues de esto es claro, ya que siempre como tal hay un margen de interpretación. El derecho no puede ser una única respuesta correcta, sino se basa a lo que se entiende como justicia por cada ley. Bueno, para pasar al tercer mapa conceptual, vamos a hablar sobre el concepto de historia. Ya lo tengo. Bueno, esto es un concepto que es de lo que se ha entendido como historia a lo largo del pensamiento occidental, se ve más que todo. Usted mismo lo señala como un problema epistemológico. La historia es una disciplina, tiene un reto, pues, ¿qué estudia realmente la historia y qué significa la palabra historia? Ahí empezamos desde el término polisémico, creo que se trata desde la antigua Grecia, que aquí es donde aparecen los primeros conceptos, que era histor, significa testigo, historin significa investigar. Bueno, la historia se separa de un mito, hay una separación y se vuelve basado en testigos. Eso es un principio base. También era cuando Heródoto, el padre de la historia, habla pues a partir de los testimonios directos. Usted también menciona Tucídides, creo que compara versiones de veracidad, introduce también un análisis crítico. También su merced señala que el historiador pues deja de ser un testigo presencial y se convierte en investigador. Eso es la gran diferencia que se halla a partir de la simple palabra de diferenciar historia. Pues también existen dos modelos de metodológicos, pues surgen dos enfoques. El empírico positivo, que es el de Comte y Mill, que ven la historia como una ciencia, y la hermenéutica de Gadamer, que pues comprende que no solo es explicar, no solo es hablar de lo que ya pasó, sino aparece la circularidad entre lo que hubo en el pasado y en el presente. Bueno, la historia también se distingue entre el relato y pues en el relato de los mismos hechos, ¿no? Y pues toda narración histórica pues es subjetiva, también depende del historiador. Ya para finalizar, hay un término que se llama historiosidad. Este lo trama Heidegger. Pues un ser humano sabemos que pues está abarcado a lenguaje, cultura, política, está atravesando también por una circunstancia y contexto en el tiempo, entonces eso tiene que ver más que todo con la palabra historiosidad brevemente. Y finalmente pues por historia se entiende que es como una acción humana, un constructo, ya que nosotros como seres humanos somos agentes que construyen la historia día a día, no solo el pasado puede ser visto como un proyecto abierto, sino pues que también tiene como tal varia concurrencia. Bueno, pues también hablando pues desde una parte de derecho, la historia están profundamente pues atravesados en el pensamiento humano por la interpretación y por la construcción social. Voy a hablar rápidamente pues de la naturaleza política, de la educación jurídica. Bueno, ahí su merced menciona pues que la educación jurídica es vista primero como principio, como una acción. También habla sobre crítica a la estructura curricular de lo que se entiende por la naturaleza que ya lleva hasta ese momento la política, lo importante que es tener recursos sobre educación jurídica, todos sus términos, pues una dimensión ideológica para comprender más allá el derecho y la jurisprudencia como tal. Pues también se menciona como tal una hegemonía, creo que se dice así, y dinámica de poder en las aulas. Eso es algo muy importante que se tiene que ver resaltado, y nosotros como estudiantes pues de la misma materia que tenemos que tener
muchos, mucha conciencia, por decirlo así, porque tanto como hay verdades fijas, pues también hay categorías neutras dentro de la rama jurídica. Bueno, eso siendo pues muy breve, porque esto también abarca pues críticas tanto al sistema penal, también cómo se ha visto también el derecho desde un entorno civil, cómo se puede ver el derecho apartado de otras ramas. Eso es algo muy importante, pues también así como uno de los autores que usted menciona, que es Kennedy, hace mucha referencia a que pues hay una especie de encarcelamiento que se percibe como natural, pero pues Kennedy lo concibe como violento y pues arbitrario en cuanto a críticas al sistema penal. Bueno, profesor, para no extenderme tanto en el video y que no me quede tan pesado, esto es explicando más o menos los temas que nos puso a estudiar pues en cada uno de sus mapas, y pues no es nada más. Que tenga pues unas felices vacaciones y no es más.